Bueno, ya buenas tardes, creo, a todos y a todas los que estáis aquí. Agradecer especialmente a los participantes de las 3 mesas de trabajo. Agradecer también al equipo de la Consejería de la Presidencia y de la Junta de Andalucía, a hombres y mujeres que han permitido la celebración de estas jornadas y que están trabajando ya en la documentación que queremos que sea un ejemplo también de transparencia a través de la web. Lo personalizo en 2 personas, Fernando Rodríguez y Patricia Illana, tanto de los servicios centrales como del Centro de Estudios Andaluces, que han sido los coordinadores de un trabajo excelente, creo que podemos calificar de excelente y que evidentemente no va a quedar simplemente en un análisis teórico, sino que ha sido un debate de calado, un debate de ideas, de experiencias y de propuestas y que tienen que servirnos al Gobierno de la Junta de Andalucía a la hora de elaborar, como decía, los planteamientos y las deliberaciones que van a ver la luz en el primer borrador. Estas jornadas nos van a ser de suma utilidad, van a enriquecer nuestra norma y, evidentemente, el intercambio de experiencias, el intercambio de planteamientos y lo que se ha enriquecido por parte de los distintos, no solo miembros de las mesas, sino también de los participantes, nos va a permitir que esa esencia misma de la ley, que queremos que sea ambiciosa, pionera y valiente, responda a las expectativas que se están sembrando. Hemos querido que el proceso de elaboración de esta ley fuera transparente, que fuera profundamente participativo, por eso la elaboración a través del pistoletazo de salida en unas jornadas regionales que van a tener después el correlato en cada una de las provincias, y queremos que además así la ley responda a las demandas de la calle, a lo que nos pide la ciudadanía. Los ciudadanos quieren participar, quieren sentirse parte, quieren ser corresponsables y esa es, como decía al principio, la esencia misma de la ley. Era necesario escuchar a los expertos en el día de ayer, era necesario escuchar a miembros y a representantes de todos los gobiernos. Han estado representantes del Gobierno central, de otros gobiernos autonómicos, a nivel local, de todos los partidos políticos mayoritarios, y creo que en ese sentido es un buen ejemplo de cómo echa a andar la elaboración de esta ley. Queríamos también contar con los propios medios de comunicación y yo he tenido la grata experiencia de estar prácticamente casi todo el debate de la mesa y muchas de las intervenciones que se han puesto ahí. Y hay algunas que me enriquecerán, aunque Mabel me miraba así con cierta cara de desconcierto, me enriquecerán y, lógicamente, habrá momentos donde tendremos que afrontar en consonancia o en disonancia algunos de los temas que aquí se han propuesto. Creo que el mejor camino es escuchar a todos, que escuchemos a todos, y eso es lo que nos va a permitir alcanzar el mayor nivel de transparencia posible. El compromiso del Gobierno andaluz es el compromiso de la transparencia, es el compromiso de profundizar en la democracia y es el compromiso de hacer de este Gobierno, en un nuevo tiempo y en un nuevo momento, un Gobierno abierto, un Gobierno cercano y un Gobierno accesible. No se trata solo de poner, como bien he escuchado en la mañana de hoy y en el día de ayer, no solo poner la información al servicio del ciudadano, no solo poner la información a la que puedan acceder el ciudadano, sino además interactuar con el ciudadano y que el ciudadano se sienta partícipe de nuestras decisiones. Tengo que anunciar ya que el primer borrador estará listo para el mes de abril, que automáticamente procederemos, como decía, en ese proceso participativo a interactuar con aquellos que en cierta medida tienen que ser los protagonistas de esta ley, que son los ciudadanos, y que irá a este periodo de sesiones en el Parlamento andaluz. Aunque, lógicamente, y ayer lo decía el profesor Guichot, no podemos obviar que la ley andaluza tiene también que tener en cuenta el marco estatal, el marco general, antes de aprobar el autonómico. Y, además, es la manera también de que no creemos después ningún tipo de desilusión en el trabajo que llevemos a cabo. El lema que elegimos fue evidente y claro. Más transparencia es más democracia. Y la democracia en sí, en su propia definición, es una doctrina favorable a la intervención del pueblo en el Gobierno. Y lo recordaba en la inauguración en el día de ayer el presidente Griñán. Lo hacía con una cita de Lincoln en la que el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que nosotros entendemos que tienen que ser los ciudadanos, corresponsables en la gestión de lo público,
corresponsables en la gestión que los Gobiernos llevamos a cabo de los recursos públicos. Y para eso hace falta participar, hace falta acceder a la información y hace falta transparencia. Todo eso es lo que nos permite hablar de gobiernos abiertos y de gobiernos cercanos. Y si algo tiene claro el Gobierno andaluz es que los tiempos han cambiado, que estamos en un tiempo distinto, con un nuevo concepto de ciudadano, que hoy ya no es suficiente que los gobiernos respondamos ante los parlamentos, que no es suficiente tampoco que respondamos ante los propios representantes de los ciudadanos y que tenemos que entender que el ciudadano quiere ser más activo, que exige más y que ante esa mayor demanda tenemos que dar respuesta. Y en paralelo a eso ha evolucionado, lógicamente, la propia democracia. El concepto de ciudadanía se ha ido transformando, ha ido creciendo y ha convertido al ciudadano en ese actor principal, en ese actor protagonista que quiere saber, que sabe que es su derecho saber, que quiere participar y que exige respuestas a sus gobernantes. Y el Gobierno, y en este caso el Gobierno andaluz, tiene la obligación y quiere dársela. Y eso nos está obligando, lógicamente, a cambiar nuestra relación entre la Administración y el administrado, a cambiar el concepto. Y para eso hay que dar un salto. Y estamos en un momento imparable. Las nuevas tecnologías han hecho que ya los ciudadanos no piden la palabra, la toman hoy en la red. Y en esa necesidad de recuperar la confianza en lo público, en esa necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía que se ha quebrado, lógicamente no hay otra receta, como bien decía Román, que la transparencia. Y hay que ahondar en ese camino, hay que reinventarla, eso sí. Estamos, como decía, en un nuevo tiempo y hay que reinventarla, igual que hay que reinventar esa relación entre los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso nos supone un reto importante, un reto de transformar la propia mentalidad de la Administración. Por eso yo agradecía a que fueran funcionarios, como el jefe de servicio, Fernando, el jefe de servicio de mi consejería, los que se hayan implicado en la elaboración de esta ley y en que la participación sea el instrumento que elijamos para llevarla a cabo, porque necesitamos la alianza, los gobiernos, de los empleados públicos para que realmente esto acabe calando en esa nueva cultura de la transparencia que estamos fomentando. Me lo decía el otro día la directora de ASESINFO, Helen, cuando teníamos una de las reuniones preparatorias que hemos mantenido para esta jornada, que estamos hablando de un cambio cultural. Estamos hablando de que vamos a poner en marcha un nuevo concepto, una nueva cultura de la transparencia dentro de las administraciones y que eso requiere tiempo. Y eso requiere que nos impliquemos, lógicamente, los que estamos al frente de la gobernanza pública, nos impliquemos los políticos, pero también necesitamos, como decía, la alianza de los empleados públicos. Pero es sumamente necesario, es imprescindible. No todos estamos en una crisis moral. Escuchaba antes a uno de los intervinientes, no todos estamos en una crisis moral, pero sí todos sufrimos la desafección que en estos momentos hay en la política. Y los ciudadanos tienen el derecho de saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, quién lo está haciendo y cuánto está costando lo que estamos haciendo. Algo tan fácil como rendir cuentas a la ciudadanía. Ayer hablaba Ivonne Bengoechea que tenemos que explicarle a los ciudadanos por qué tomamos determinadas decisiones. Y lo decía también el presidente Griñán en la inauguración. Cuando no podamos hacer aquello que dijimos que íbamos a hacer, lo que se conoce como promesas electorales, expliquemos qué lo impide y que, lógicamente, los ciudadanos también puedan implicarse en ese cambio de posición de los gobiernos. Porque, insisto, no podemos olvidar que el ciudadano tiene que estar en el centro de toda nuestra acción. Hay que saber escucharlo y hay que saber dialogar, como decía Nagore, y sobre todo hay que abrir ventanas y puertas. Las administraciones tenemos que abrir las ventanas y las puertas porque se ha quebrado la confianza en lo público. Se ha quebrado la confianza no solo en la política, sino en todo lo que supone lo público. Y es verdad que la política y los ciudadanos estamos más separados que nunca. Yo digo que los que nos hemos separado seguro hemos sido los políticos de los ciudadanos. Seguro que esa lejanía, en cierta medida, es porque la política ha tomado demasiado distancia con los ciudadanos. Y a eso solo podemos responder con cercanía y con transparencia, entendiendo que las administraciones tienen que tener techos de cristal que permitan comprobar
que dejen ver qué está pasando en la Administración y que la sociedad pueda conocer con detalle, evaluar y analizar cuál es la gestión de su Gobierno. Hacerlo, como se dice habitualmente, con luz y taquígrafo. Y para eso la transparencia va a permitirnos que frenemos a los principales enemigos que tiene la política, y lo decía ayer Vallespín, desde la tecnocracia a los populismos. Y también nos va a permitir una mejor lucha y más eficaz contra la corrupción. La transparencia es la mejor vacuna que tenemos contra la corrupción. Y nos va a permitir poner en valor, defender el valor de la política en sí. Y defendiendo la política vamos a defender la democracia. Y, lógicamente, va a ser un instrumento perfecto, la mejor herramienta para evitar abusos de poder, como los que lamentablemente estamos sintiendo en el último año. Y la transparencia no solo reduce el riesgo, como decía, de los abusos, de aquellos que atacan a la política, de aquellos que vienen a aprovecharse de lo que es de todo, de aquellos que deterioran la confianza de los ciudadanos en lo público, sino que de alguna manera la transparencia tiene que suponer, y quiero que lo entiendan bien porque lo voy a aclarar, que hay como un traspaso de poder de la autoridad pública a los ciudadanos, pero que eso no significa que vayamos a mermar la autoridad de los gobiernos. No vamos a reducir el poder de los gobiernos porque haya ese traspaso o ese trasvase de poder. Al contrario, lo que vamos a fortalecer es la corresponsabilidad, la participación y que el ciudadano legitime aún más la acción de su Gobierno. Si conseguimos eso, no estamos perdiendo poder, sino al contrario, estamos reforzando y estamos legitimando las decisiones que los Gobiernos llevemos a cabo. Y, por lo tanto, estamos defendiendo el valor de lo público y estamos destruyendo muchos mitos que le están haciendo daño a la política y a la democracia. Y para eso va a ayudar mucho que se conozcan los números. He escuchado hablar hoy aquí de la publicidad institucional y de otras muchas cosas. Porque los ciudadanos, cuando conocen los números, acaban avalando las decisiones. Incluso se sienten orgullosos de lo que hacemos. Y pongo un ejemplo. En Andalucía fuimos pioneros en algo que sorprendió, que fue el plan Fíjate, lo que llamamos las facturas en sombra, facturas a la sombra. Que un ciudadano que acudía a la sanidad pública en Andalucía supiese cuál era el coste del tratamiento que estaba recibiendo. ¿Qué hemos conseguido con eso? Que hoy los andaluces y las andaluzas se sienten profundamente orgullosos de la sanidad pública y saben perfectamente qué cuesta eso que la sanidad le presta y en qué se están gastando sus impuestos. Y cuando el ciudadano sabe en qué se están gastando sus impuestos, entiende perfectamente que es necesario ese esfuerzo, que entre todos contribuyamos a lo público. Y que algo, por ser público, no tiene que ser gratuito, sino que algo puede ser bonificado y que supone un gasto y que se está financiando con sus impuestos, pero que le está suponiendo, insisto, una mejora en su calidad de vida. Es decir, el ciudadano se conciencia y acaba defendiendo lo público. Por eso decía que una sociedad bien informada legitima las decisiones que tomamos al frente de los gobiernos y siempre estará más dispuesta a tributar. Y, en cierta medida, ayudará también a la lucha contra el fraude fiscal que, al final, pagamos entre todos. Por eso, la eficacia, la eficiencia, el rigor y la transparencia nos va a permitir que el ciudadano reconozca y valore una actuación concreta de la Administración y va a mejorar la calidad democrática. Y va a ser como ese pacto que podemos sellar los ciudadanos y los gobernantes, que al final genera confianza en lo público y prestigia la política. Hay otro elemento que quizás no es directamente transparencia, pero que yo creo que también lo es, que es establecer en qué consiste el diálogo. Y estoy viendo aquí al viceconsejero de Economía y Empleo, en qué consiste el diálogo entre los distintos agentes sociales que defienden legítimamente sus intereses y que al final hacen planteamientos comunes y estrategias comunes. Aquellos que intentan desvirtuar un modelo de convivencia que hemos tenido en Andalucía durante 20 años, como es la concertación social, están quebrando también parte de la transparencia. Porque ese modelo de convivencia que al final los agentes sociales, en este caso los representantes de los trabajadores y los representantes del empresariado y los gobiernos, unamos
voluntades, busquemos puntos de entendimiento y legitimemos el modelo de convivencia que queremos para Andalucía y el modelo de relaciones laborales, puede ser transparente, debe de ser transparente. Y la excusa de que defienden cada uno intereses propios y otro tipo de elementos no puede eclipsar lo que realmente ha sido una historia de éxito. Y yo creo que ahí también vamos a poder profundizar. Al final estamos hablando de crear una cultura de la transparencia, como me decía Helen aquel día en esa reunión preparatoria, que tendría dos vertientes. Por una perspectiva que impregnara toda la acción del Gobierno. Yo recuerdo que el Gobierno andaluz fue pionero también en hablar de que toda la acción del Gobierno tenía que tener perspectiva de género. Mañana es el Día de la Mujer y no podemos olvidar que eso fue una apuesta valiente, pionera, y hoy lo asumimos como algo normal y cotidiano. Hacemos presupuestos con perspectiva de género, estamos llevando a cabo planes de choque ya con perspectiva de género y concebimos que el Pacto por Andalucía en todos sus ejes tiene que tener perspectiva de género. Y fuimos vanguardia en ese momento. Pues ahora toda la acción del Gobierno tiene que tener esa perspectiva de transparencia, que aunque suene algo muy pionero, excesivamente ambicioso, es lo que al final, insisto, vuelve a ayudar en esa nueva cultura y en ese pacto que seguimos con los ciudadanos. Y, lógicamente, en una segunda vertiente tiene que haber un nuevo modelo de gobernanza, una mayor participación de los ciudadanos, con una ciudadanía, y eso creo que también lo he escuchado en la mañana de hoy, más involucrada y mejor informada. Eso va a hacer que la sociedad sea más activa. Y cuanto más informados estén los ciudadanos, porque esa información le pertenece a ellos, la información de lo público le pertenece a los ciudadanos. No estamos cediendo algo que esté reservado en la esfera de la autoridad de lo público. Los ciudadanos tienen que tener derecho a su información, pero una información, como bien decía Nacho, entendible, que se entienda. No tenemos que ser catedráticos en Derecho Administrativo para entender un documento público. Porque si hacemos eso, estamos frustrando el interés del ciudadano en enterarse de qué están haciendo sus políticos, sus gobernantes o aquellos simplemente empleados públicos que tienen la obligación de gestionar una política concreta. Y si entendemos que la información es una información de interés general, entenderemos que esa información tiene que ser entendible. Y tenemos también que entender que junto a ese derecho a la información tenemos esa obligación de rendir cuentas y que ya no es suficiente, como decía antes, rendir cuenta ante los parlamentos, ante las cámaras de cuentas, sino que hay que rendir cuenta ante los ciudadanos y no cada 4 años. Escuchaba ayer a Vallespín hablar de la liturgia electoral de cada 4 años. Yo creo que los ciudadanos ya no aceptan que rindamos cuenta cada 4 años. Y hay que aprovechar que los ciudadanos quieren que rindamos cuenta con más intensidad, con más asiduidad, y eso nos va a permitir exigirle también esa corresponsabilidad, sabiendo, conociendo cuáles son sus opiniones y, lógicamente, cuáles son sus demandas. Es un camino valiente, es un camino, yo creo que importante para el momento en que vivimos, es un camino que las organizaciones que trabajan sobre la transparencia a nivel internacional ya dicen que Andalucía está a la cabeza en el ranking de esa transparencia. Y ahora esta ley nos tiene que permitir estar a la altura de lo que nos reclaman los andaluces y las andaluzas. Y eso es lo que nos está diciendo la gente. La gente no está contra la política, está contra determinadas maneras de hacer política. Y ahora hay que aprovechar, insisto, el momento y hacer de la dificultad una oportunidad. La ley debe, y queremos, el Gobierno de Luz quiere que incluya a los partidos políticos. Pero es cierto que tenemos, como decía antes y como dijo ayer el profesor Guichot, el límite de la norma estatal. Yo creo que las declaraciones que los partidos políticos hacemos en las mesas que estamos haciendo, en la mesa de partidos, o que hacemos en esas ruedas de prensa con y sin preguntas, quien no da preguntas, pues que explique el porqué, esas declaraciones y esas manifestaciones que hacemos se tienen que ver reflejadas en la ley. Y es normal y natural, y yo leía el artículo de Román esta mañana, y es normal que los partidos expliquen, hagan un diagnóstico y los dirigentes que acceden a puestos de responsabilidad pública cuando entran y cuando salen, cómo entraron y cómo salen. Y es normal también que no se prescriba los delitos por financiación de los partidos políticos. Pero yo doy un paso más, Román, y lo decía el otro día. Hubo un momento en el que en este país
Todos los tráficos de influencia se tipificaban por prevaricación y se entendió que era necesario un tipo agravado del tráfico de influencia y se recogió en el Código Penal. Pues ahora habrá que recoger en el Código Penal la financiación ilegal de los partidos. Y habrá que valorar también cuál es la vigencia del Tribunal de Cuentas, porque, como bien decía Nacho, en algunos casos inician el estudio de un supuesto de financiación irregular y se acaba sustituyendo a los miembros de ese tribunal y todavía no ha finalizado el caso. Por lo tanto, eso habrá que valorarlo. La ley andaluza no tiene competencia, pero nosotros vamos a contribuir y por eso hemos invitado al Gobierno de la Nación a enriquecer, si se nos escucha, que espero que sí, esa ley estatal que no puede frustrar a los ciudadanos en un momento muy importante para la democracia en este país. Digo que no vamos a partir de cero en Andalucía. Sabéis que hemos dado muchos pasos. No voy a entrar aquí a hablar del portal web y la valoración que tiene. Lo que sí voy a decir es que el portal web en Andalucía permite desde tramitar una cita médica hasta conocer cómo está la lista de espera. Y eso es un paso importante. Y ese es el camino que esperan los ciudadanos de nosotros. Y eso es lo que nos ha permitido, además, que ese portal web sea calificado por el Observatorio de Accesibilidad del Ministerio de Presidencia como excelente. Ese es el que nos permite que tenga verdaderamente rentabilidad global nuestro portal web, porque ofrece, como decía, disponibilidad en tiempo de respuesta y en consistencia. O el escaño 110, que es algo tan simple y ahora ya nos suena más cercano después de la tramitación de la iniciativa popular de desahucios en Madrid, como es algo tan simple como que los proponentes de esa iniciativa popular puedan comparecer a defenderlas en el Parlamento de Andalucía. Digo que ahora hoy ya nos suena más cercano que cuando el presidente Griñán en la anterior legislatura lo puso sobre la mesa y el Parlamento lo aprobó. O la publicación periódica de la ejecución del presupuesto, que los ciudadanos tienen que saber si gastamos o no gastamos los recursos públicos y lo hacemos además conforme al presupuesto que hemos elaborado. O la ley de incompatibilidad de cargos públicos, que en Andalucía es más exigente que a nivel nacional. Y permítanme que me detenga en una cosa, porque cuando escuchaba a Nacho pensaba, digo, estamos peor que la transición con lo de las declaraciones de la renta. Es que en ese momento se publicaban y ahora hemos tenido que tener una pelea política para publicarla aquí. Es verdad que en Andalucía es un tema superado, porque en Andalucía, afortunadamente, la pasada legislatura, todos los diputados y, lógicamente, los consejeros, el primero, el presidente Griñán, publicó su declaración de la renta. Yo, cuando veo ahora los rifirrafes a nivel nacional, lo veo con distancia, porque en Andalucía forma parte de la normalidad. Pero sí siento, en la mañana de hoy, cierto desasosiego de pensar que hemos llegado pues más de 30 años después, que era algo que hace 30 años estaba asumido y formaba parte de la normalidad y que tan solo una cuestión de seguridad debería de haber hecho un quisca, pero no un retroceso o una reversión en ese derecho a la transparencia de los ciudadanos. Y decía J. Vallespín, y nos quedamos con esta frase, que la transparencia no es solo una opción, sino que es hoy una auténtica necesidad. Y es verdad. Por eso, en el Pacto por Andalucía, uno de los ejes que tengo que decir que es el que más participación está generando en la red, el que más inquietud está generando en los ciudadanos y, por lo tanto, están aportando más, es el eje de transparencia. Esa transparencia que permita ese gobierno cercano, ese gobierno abierto y esa administración participativa. Y el Pacto por Andalucía es también eso, es también un gobierno abierto. Es que decidamos entre todos, agentes sociales, partidos políticos y el conjunto de los andaluces y las andaluzas, cómo queremos relacionarnos, cómo queremos crecer y cómo queremos que Andalucía mire al futuro. Decía que el momento es importante, el momento es trascendental, el momento es importante para el futuro de Andalucía, para el futuro de los andaluces, y ahora más que nunca tenemos que implicarnos. El Gobierno lo va a hacer, el Gobierno andaluz se va a implicar, va a ser valiente, va a entender o entiende ya hoy que es fundamental una ley de transparencia, igual que es fundamental una ley de participación ciudadana, que también pondremos en marcha. Que sabemos, César estaba por aquí, César Calderón, que las reglas han cambiado. Sabemos que las reglas han cambiado y que tenemos que empezar a entenderlo todo, que los ciudadanos tienen derecho a preguntar y en ese derecho a preguntar tienen también el derecho a obtener la respuesta.
y que no puede ser, es cierto, que los políticos demos ruedas de prensa en las que no puedan preguntar los medios de comunicación. No es posible. Y tampoco es posible, como decía antes, que facilitemos información que nadie entienda, que no sean comprensibles, porque además al facilitar información estamos contribuyendo a que se genere riqueza. Hay un ejemplo también del Gobierno vasco en cómo algo tan simple como trasladar una información meteorológica de cuáles son las previsiones de temporal en las costas vascas ha permitido a una empresa de jóvenes innovadores vascos crear en la red un portal y una aplicación en móvil, creo que lo explico bien, para que aquellos amantes del sur puedan saber cuándo es el momento más idóneo para ir a esas playas a practicar su deporte favorito. De la información de lo público bien administrada y de una información comprensible ha habido una oportunidad de negocio, es decir, que más transparencia puede generar riqueza y puede permitir, como decía, reutilizar la información. Somos conscientes, y con esto termino, de que el momento es un momento difícil, es un momento complicado, pero es un momento apasionante. Y el Gobierno andaluz va a ser valiente. El Gobierno andaluz va a actuar con realismo, cuidado. Vamos a ser realistas, decía. Tenemos claro que en cierta medida también nos afecta la normativa estatal, pero sabemos que no estamos recorriendo una etapa que acabe en un punto y final, que esto es un paso en una nueva cultura, en un paso en una nueva etapa de cómo nos tenemos que relacionar las administraciones y los ciudadanos, y que es un paso a un nuevo tiempo. Y que ese nuevo tiempo tenemos dos opciones: lo protagonizamos y lo pactamos con los ciudadanos, o lamentablemente aquellos que desean que el ataque a la política de la que hablaba Vallespín, lógicamente les permita abrir la puerta a aquellos que no se sienten bien ni en democracia ni en la defensa de lo público. Y termino con una frase de Theodore Roosevelt que creo que resume con claridad lo último que he querido decir. Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia. Quizás es algo que nos parezca impensable, pero el día a día nos debe de hacer pensar a dónde vamos. Muchas gracias por haber participado y espero que lo sigan haciendo a lo largo de la elaboración de la ley.